Ingeniero Cristian Changoluisa, muy buenas tardes. Soy Darley Paul Mayorga Mejía. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los elementos de medición para el análisis de respuesta de los sistemas a diferentes tiempos de entrada. Soy estudiante de la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica, quinto semestre, paralelo B. A continuación, la exposición ingeniera. Los elementos de medición para el análisis de respuesta de los sistemas a diferentes tiempos de entrada son: en todo sistema de control automático de procesos, su éxito es dependiente de un buen sistema de medición de sus variables. La correcta medición en el tiempo monitoreado de las variables controlan y permiten el cálculo acertando las leyes de control, posibilitando un adecuado manejo de las variables de entrada manipuladas que llevan el proceso a un punto de operación deseado. La medición de una variable de control puede ser como lectura local o bien como envío de información a distancia para su lectura en la sala de control. Las variables más comúnmente monitoreadas en el proceso industrial. Tenemos la temperatura, que vienen acompañadas de las termocuplas, termoresistencias y termistores. Tenemos la presión, que viene acompañada de diafragmas y membranas como string gauges. Tenemos el caudal, brindas de orificios, tubos, pitot, medidores térmicos de flujo másico, medidores por defecto de Coriolis, medidores de tubería, de Botex, de flujo electromagnético son niveles de líquido, celdas de presión diferencial o flotadores. Composición: medidores con electrodos que permiten el potencial químico de iones, conducímetros y cromatógrafos. Elementos de medición o transductor. Detectan una magnitud física o química representativa de un proceso llamado variable de instrumentación o de proceso. También tiene una capacidad de convertirla en una señal de salida de otra naturaleza física para que pueda ser enviada mediante las líneas de transmisión para su lectura o posterior procedimiento, mediante las normas ANSI y una SA. Un dispositivo que puede ser elemento primario, transmisor, relé, convertidor u otro dispositivo que reciba información en forma de magnitudes físicas. Modifican la información o su forma o ambas si es necesario y producen una señal de salida resultante. Transmisor. Tiene la función de convertir la señal de salida de un elemento primario a una forma compatible con una naturaleza de las líneas de transmisión e interpretable para otros dispositivos. Medidor. Dispositivo cuya entrada en la señal producida por un elemento primario y genera una salida equivalente en unidades interpretables por el operador humano. Conversor, convertidor o acondicionador. Es el dispositivo que utiliza para acondicionar, lograr la compatibilidad de la señal entre el elemento que transmite y el que recibe. Convertidor. Un dispositivo que recibe información de una señal de instrumento con una dada forma y transmite una señal de salida con la forma, tal y como convertidor de señal de corriente. Con el acondicionamiento de una señal se busca la amplitud de una medición de bajo nivel, la adaptación de la señal de salida o una señal de corriente o tensión en un rango estándar, el filtrado y, de ser posible, la superación de ruidos en algunos casos. La conversión de las mismas de la naturaleza analógicas a digitales o viceversa. Características de los elementos de medición.
describen el comportamiento del mismo en régimen permanente o estacionario. Por tal motivo, la mayoría de ellas se cuantifican en términos de error. Exactitud se refiere a la desivación de los valores medidos respuestos a la consideración como su verdadero valor. Precisión. Se define los límites de los errores cometidos en torno a un mismo valor medido de entrada ocurrido repetidas veces. Resolución. Es el menor salto o cambio en la señal de entrada capaz de producir un cambio apreciable en la señal de salida B. Repetitividad. Es el error esperado al repetir varias veces la misma medida. Usualmente la repetitividad es un valor menor o igual a la presión. Tolerancia de medida de un instrumento. Se define tolerancia o margen de tolerancia de un instrumento al intervalo de valores en el que debe encontrarse una magnitud medida por el mismo para que se acepte como validada. Cuando se utiliza en condiciones normales de servicio durante un cierto tiempo. Sensibilidad. Es la pendiente de la curva calculada con el cociente de entrada del incremento de la señal de salida y el incremento más pequeño capaz de ser medido en la entrada de la propiedad física a medir. Linealidad. Linealidades es el término general usado para describir cuán cerca sea encontrada la respuesta real con el respecto a la receta ideal del elemento de medición en su rango de operación. Eso ha sido todo por hoy, ingeniero. Espero que mi exposición haya sido clara y entendible. Muchas gracias. Una buena tarde.